personas y somos muy indiferentes al problema de un discapacitado. A mí en lo particular, por ejemplo, los de retraso mental, los mongolitas se llaman, ¿no? A mí me dan miedo. A mí me dan miedo porque digo, no sé si me vayan a agredir, si me vayan a atacar, no sé. Las personas de la comunidad LGBTTI sí sufren una discriminación constante por la sociedad en general, digo, también en algunos momentos por los miembros de esta comunidad. Hay cierta limitante entre los grupos y sí, las personas que tienen una discapacidad, ya sea mental, física, emocional, pues sí es una doble discriminación la que se tiene. Aparte, no hay un tratamiento objetivo de parte de la sociedad ante esa circunstancia. Pareciera incluso que cada vez tiende a volverse más profunda. La sociedad en general no tiene una reflexión acerca de las diferencias entre las personas y en este caso, bueno, en cuestiones de género. Tal pareciera que únicamente nos vamos a lo más elemental, que cuando vemos que la discapacidad es visible es cuando intentamos tratar de ayudar o tratar de resolverla. Siento que sí es más tipo en los espacios públicos porque todavía la gente no está educada para saber sobrellevar a este tipo de sociedad y lo ve diferente, no lo integra a la sociedad, lo ve de una manera diferente y siento que eso sucede más con los discapacitados, o sea, por ejemplo, con los que son diferentes en cuestiones de gustos sexuales, los ven mal, pero a los discapacitados los ven diferente, aún no los integran. Entonces yo también pienso que sí que puede haber doble discriminación. Pues continuamos aquí en Ciudad Abierta y el tener una discapacidad en este mundo y en esta época, contrario a lo que se pudiera pensar, todavía es una limitante constante. Hablemos específicamente de la discriminación a las personas LGBTTI con discapacidad y por ello contamos con la gran presencia de Fidel Pérez de León. Él es director general del Instituto de Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, el INDEPEDI. Muchas gracias a su lucha por la igualdad y recibió el premio emérito de servidor público que otorga la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la 62 legislatura de la Cámara de Diputados. Él ya se encuentra aquí con nosotros. Fidel, muchísimas gracias. Además sé que eres un tipazo, que has hecho muchísimas cosas. Y yo desde que imaginamos estar aquí dije, Fidel tiene que estar aquí y nos tiene que contar qué pasa, cómo viven la discriminación las personas que tienen alguna discapacidad. Primero, muchas gracias, Jacqueline, porque es un espacio que nosotros hemos estado buscando por mucho tiempo y afortunadamente me tocó estar a mí aquí. Muchas gracias. Fíjate que el tema con las personas con discapacidad es un tema que debemos de visibilizar con la sociedad y las personas en general nos deben de ver a todas las personas con discapacidad como personas. Claro. Ese es el tema fundamental para que de ahí podamos partir. Las personas con discapacidad tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones, las mismas aspiraciones, pero también tenemos los mismos deseos, tenemos orientación sexual. Eso quiere decir que nos comportamos exactamente igual que toda la población. Que la población que vive sin discapacidad. El gran tema es que las personas con discapacidad somos discriminadas por nuestra condición, pero también nos discriminan por el hecho de tener esta orientación sexual. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las personas gay, lesbianas, bisexuales, que tienen alguna discapacidad? ¿A qué se enfrentan? Se enfrentan al rechazo social. Mucho más fuerte. Mucho más fuerte. Te discriminan por la discapacidad. Te discriminan por ser mujer, te discriminan por ser indígena y ahí le vas acumulando cosas y de pronto te discriminan por tu orientación sexual. Entonces las personas nos deben de ver como personas que tenemos deseos también, por supuesto. Por eso mismo nosotros estamos tratando de visibilizar el tema y decir, las personas con discapacidad somos iguales que ustedes. Tenemos una condición de vida y en esa condición de vida también tenemos una orientación sexual.
Yo sé que el INDEPEDI hace cosas maravillosas, además tienen que ir a conocer sus instalaciones, son un ejemplo, y cómo no, de accesibilidad. ¿Qué acciones hacen ustedes con las personas de la diversidad sexual y de género? Fíjate que en el espacio donde está el instituto lo hemos llamado una casa de encuentro de personas con discapacidad, porque es el lugar donde las personas con discapacidad pueden ir a conocer y a defender sus derechos. Pero en el caso de las personas con cierta orientación sexual, lo que hemos hecho es que hemos hecho talleres, hemos hecho cursos, hemos hecho capacitaciones, por ejemplo, capacitación en SIDA, capacitación en cómo deben de cuidarse, capacitación en cuáles serían sus derechos, pero también hemos hecho encuentros. Okay. Por ejemplo, el pasado junio de este año hicimos el tercer encuentro de personas sordas con LGBTTI. Y en él participaron 15 estados de la República. Vinieron, tuvieron el encuentro y dijeron, vamos a intercambiar las experiencias, cómo te va a ti, cómo te va a esta otra persona, y qué es lo que podemos hacer pues, para podernos defender, para poder plasmar en una ley que estamos buscando, que están buscando ellos y que estamos buscando todos los grupos vulnerables para evitar la discriminación. Lo que estamos buscando es llamar la atención en la Asamblea Legislativa, llamar la atención en la Cámara de Diputados y que se establezcan las reglas. Claro. Y la regla fundamental es, somos personas, vamos a respetar el artículo 1 de la Constitución, que también se acaba de renovar, donde todos somos iguales, y entonces, si nos vemos como personas, pues vamos a ejercer nuestros derechos, vamos a plasmarlos ahí. Claro. Oye, en caso que alguien quisiera recurrir con ustedes al INDEPEDI, ¿en dónde están? ¿Cómo se les puede localizar? Mira, nosotros estamos frente a la Cámara de Diputados, en la estación del Metro San Lázaro, tanto para el metro como para el Metrobús. Ahí estamos, ahí tenemos trabajando en el INDEPEDI personas con discapacidad, con esta orientación sexual, para que puedan intercambiar experiencias. Tenemos algunas vivencias grabadas para poderles enseñar. Y en general, ahí podríamos decir que podríamos convivir y podíamos enseñarles lo que nosotros hemos aprendido. Bueno, y además me parece que lo que se ha aprendido es muchísimo, porque estamos en una ciudad, y tú lo has dicho muchísimas veces, que cuando se pone en espejo con otras ciudades, pues que encontramos que el tema de personas con discapacidad es mucho más accesible, mucho más amigable, ¿no? Pero ¿dónde están todavía esos retos? ¿Tú dónde señalarías esos faltantes, esos huecos para garantizar precisamente la inclusión? Fíjate que la Ciudad de México es una ciudad de ejemplo donde se ejercen todos los derechos. Aquí en esta Ciudad de México se abren las puertas para todos y para todas. Pero en esta Ciudad de México, yo decía hace rato, podemos decir es una ciudad santuario, y por usar la palabra comúnmente que se está usando ahorita. Y entonces en esta ciudad es una ciudad accesible, es una ciudad incluyente. Cuando llega Miguel Ángel Mancera a la Ciudad de México, vamos a trabajar muy fuerte por la inclusión, pero no solamente por la inclusión hablando de personas con discapacidad, sino inclusión hablando de diferentes personas, ¿no? Con diferente orientación sexual, con diferente vulnerabilidad. El caso es que esto es un espacio para todas y para todos. Lo que sucede es que necesitamos concientizar más a la sociedad, porque resulta que no se había visibilizado. ¿Y qué tarea, hemos hablado tanto de personas con discapacidad, pero nunca se habían hecho acciones concretas, porque ahora en la Ciudad de México hay un plan, hay un rumbo, hay una política pública establecida, no hay una ocurrencia para poderlo decir. Entonces no ha sido suficiente. Yo pienso que se han establecido las bases en el gobierno, en este gobierno, para que los demás gobiernos puedan continuar con esta línea de trabajo y la sociedad siga aprendiendo y siga viéndonos a las personas con discapacidad, pues como personas exactamente igual que tú o que cualquier otra persona, y que también, como se comporta cualquier sociedad, también las personas con discapacidad. Oye, Fidel, hace ratito platicábamos con Yasmín y me decía, ¿cuántas personas con discapacidad viven en la Ciudad de México? Bueno, en la Ciudad de México vivimos 500,000 personas con discapacidad, la mayoría somos personas con discapacidad física, son alrededor de 250,000 personas. Estamos trabajando en encuestas, en censos para tratar de tener unos datos más concretos. La Organización Mundial de la Salud dice, por ejemplo, que somos el 10%. Por ejemplo, hablando del tema,
de la orientación sexual, la UNESCO, por ahí encontré algún estudio que dice que el 61% de estas personas con este tipo de orientación y que tienen una discapacidad son discriminadas en este país. Entonces estamos hablando con un alto grado de discriminación. Fidel, la verdad es que es una maravilla siempre poder conversar contigo y además, bueno, pues que nos ubiques y que nos digas, ¿no?, en dónde está el problema y los retos del tema de las personas con discapacidad. Y bueno, pues yo agradecerte mucho el que nos hayas acompañado el día de hoy. Creo que es fundamental esto, pues que las personas sepamos y reconozcamos en dónde estamos paradas y cuál es nuestra situación. Muchísimas gracias, Fidel, por habernos acompañado. Hombre, muchísimas gracias, Jacqueline. ¿Y ahora es cuándo? Claro que sí. Pues muchísimas gracias a ustedes también y nos vamos a un corte y estamos regresando.